Hablemos de la vivienda, porque es otro tema que se escucha mucho en redes. Parece que nuestros padres pues podían comprar una vivienda más o menos dignamente. Las generaciones después alquilaban y ahora todos estamos en habitaciones o todos pensamos incluso en comprar una habitación. ¿Cómo lo ves? Incluso analizar también en qué caso es interesante comprar una vivienda, en qué caso no. Dar un poco tu opinión y aparte una valoración de dónde la comprarías y dónde no. A ver, yo creo que mi padre pagaba un 18% de tipo de interés por la hipoteca. ¿Vale? Que siempre se habla de que las casas eran mucho más baratas entonces, pero los tipos de interés estaban a unos niveles que eran una auténtica locura, ¿no? Sé que esto levanta ampollas normalmente. Yo creo que tal vez estamos en una sociedad demasiado acomodada, ¿no? Y cualquiera que no encuentra vivienda te dirá, este tío no tiene ni idea de lo que habla. Lo queremos todo, ¿no? Yo tengo 5 hijos y hay muchas veces que digo, ¿qué quieres vivir en Madrid? ¿O es que quieres vivir a las afueras de Madrid, pero alrededor de Madrid? Digo, es que yo cuando me compré mi primera casa me fui muy lejos de Madrid, ¿no? Es que a lo mejor dices, bueno, tengo un hijo que vive en Cuenca y paga un alquiler ridículamente bajo y otros se van a Villalba y otros se van a 1 hora de coche y me dicen, 1 hora de coche todos los días. Digo, ya, yo hacía 1 hora de coche todos los días y a cambio pues tenía una casa que me gustaba. Si quieres todo, si quieres salir del bienestar de la casa de tus padres y emular cómo vives o lo más cercano a cómo vives, es muy difícil. Claro. Y muchos de nosotros, yo creo que no veraneo los primeros 2 años, por ejemplo, que me independicé, no sacrifiqué el veraneo completamente para amueblar la casa y tal. Y dices, yo veo a mi hija y es como, no, es que no me da tal, es que esto es carísimo y tal, pero se quiere ir a Nueva York, se quiere ir a no sé dónde. Es un poco como decir, es que lo quieres todo. Y hablo de mi entorno para que la gente no se enfade, ¿no? Entonces, tal vez tienes que plantearte que independizarse tiene un coste enorme y que tienes que hacer unos sacrificios brutales. Y ya sé que hay mucha gente que no llega. Hay mucha gente que dices, es que no me lo puedo permitir. Digo, ya, a lo mejor no puedes estar tan cerca de la capital. Es así de duro. ¿Cuál es el problema en España? El problema en España es que llevamos muchísimos años sin prever que falta suelo urbanizable y falta construcción de vivienda. Tenemos más creación de hogares de lo que se construye. Y cuando la demanda es mayor que la oferta, pues los precios suben. Y cuando sacaron hace unos años la ley de vivienda, yo hice un vídeo, pues creo que a las 24 horas diciendo esto es un disparate. Vas a detraer oferta del mercado porque persigues al que oferta, porque claro, le conviertes en una especie de especulador cuando no lo es, porque hablamos de la retórica de los fondos buitres y resulta que no llega ni al 5% de la cantidad de oferta existente en España. Es decir, estamos politizando un tema que es gravísimo porque afecta a toda la población sin meterle mano realmente a la solución. La solución es que nosotros tenemos en lo que es suelo construido para gente vulnerable uno de los porcentajes más bajos de toda Europa. No se ha hecho nada durante los últimos años, no se ha aprovechado el terreno que teníamos y las viviendas del Sareb de cuando se produce el colapso de la crisis 2008, que se absorbe pues todo lo que era la edificación que tenían en la cartera las cajas de ahorro, los pequeños bancos. Eso se podría haber sacado al mercado y habrías quitado muchísima presión a la subida de precios y luego encima persigues al alquiler, permites la ocupación, haces que muchos de los que quieren alquilar digan, no, yo no me meto, yo aquí ¿para qué me voy a arriesgar? Sacan sus casas del mercado. Más demanda. Y mayor problema. Y a eso métele una política migratoria que hace que entre mucha gente todos los años que tarde o temprano se quieren independizar y quieren tener su propia vivienda. Entonces, cuando tú lo ves, dices, tu problema es escasez de vivienda y una oferta que no cubre la necesidad. En cualquier mercado financiero, el precio es la variable que despeja el equilibrio entre demanda y oferta. No hay que ser ningún genio para esto. Entonces dices, si el Banco de España, que parece que tiene bastantes buenos medios de análisis, te dice que faltan entre 500.000 y 600.000 viviendas al año en España, la gente te dice, ¿qué va a pasar con el precio? Digo, que va a seguir subiendo. Pero la solución no está en regular el precio. Eso es una auténtica estupidez. De hecho, en ningún sitio que se ha regulado el precio ha funcionado la solución. La solución no está ahí, ni en subvencionar al que compra. En Estados Unidos subvencionaron las cuotas de las universidades y han subido un 2.000 y pico %. Claro, porque si la universidad descubre que el 90% de lo que paga el estudiante lo va a pagar el Estado, pues directamente pegan un subidón
a la prima y saben que aún así lo pueden seguir pagando, con lo cual tu solución es muy sencilla, tienes que construir. ¿Se soluciona a corto plazo? No se puede construir el déficit de vivienda que tenemos en un año. ¿El pronóstico cuál es? Yo personalmente creo que vamos a tener mercado de subida de precio de alquiler y precio de la vivienda de lo que es compra-venta durante los próximos años en España, y va a ser muy difícil evitarlo. Por otro lado, si comparas cuánto ha subido en España respecto a Estados Unidos, Alemania y otros países desarrollados, descubres que aquí es donde menos ha subido. Hostia. Es donde más nos quejamos, o al menos a mí me llega la queja continua, y sin embargo lo comparas y dices, Estados Unidos cotiza con un 42% por encima de los picos de 2008 y nosotros estamos llegando a los picos de 2008. Eso te da una idea de cuánto más podría llegar a subir realmente, ¿no? Con lo cual el panorama es bastante feo. ¿Puedes explicar por qué regular el precio de la vivienda no va a funcionar? Porque intentas poner una limitación que no es de mercado. Es decir, estás intentando... es antinatura. Es decir, al final, en algunas zonas, en Barcelona lo han hecho, ¿no? Lo de regular, poner el máximo que puedes limitar. Y fíjate lo que ha pasado con el alquiler vacacional. O sea, de repente la gente se busca la vida y dices, o sea, que no voy a poder subir más de un 2%. No, pues yo empiezo a alquilar en periodos de corta duración, alquiler vacacional, que no necesito limitarme al precio tal, y se buscan la vida. Y ahora te dicen, no, vamos a obligar a que la gente tenga una licencia para hacer alquiler vacacional. Digo, y se van a buscar la forma de esquivar ese nuevo techo que le has marcado, porque el mercado funciona así, siempre ha funcionado así. La famosa frase de echa la ley, echa la trampa, ¿no? Es decir, claro, pues al final te adaptas y vas buscando tus formas de evitar esas limitaciones que no son naturales. Entonces, yo entiendo que esto es una medida muy ligada a ideologías políticas, ¿no? Lo de cuando algo no gusta a la sociedad, le pongo un techo artificial. Digo, no, tienes que arreglar de raíz el problema. O sea, no existen los techos artificiales, no puedes hacer eso, no te va a funcionar. Lo que tienes que hacer es centrarte en por qué hemos llegado a este problema y en la raíz de ese problema buscar la solución. Y es algo que nos alejamos mucho a nivel político desde hace tiempo, no solo aquí en España, sino en general. Lo hemos visto con el cambio climático, la Agenda 2030, ¿no? Que nos duró el proyecto año y medio hasta que tuvimos la guerra con Ucrania y la crisis energética. Y entonces de repente había que abrir otra vez las fábricas de carbón. Y dices, oye, nos habíamos juntado todos ahí para decir que Europa iba a liderar el cambio climático. Ya, pero hay una crisis de corto plazo que hace que estemos en los telediarios hablando de cuándo hay que poner lavavajillas y cuándo es la mejor hora de planchar, y en ese momento te olvidas de todo lo que has hablado y has traído todas las grandes mentes del mundo teóricamente para pergeñar este magnífico plan, y año y medio más tarde dices, no, la aparco a un lado y me preocupo ahora de cómo soluciono la crisis de energía en la zona euro. Bueno, pues así funcionamos. Falta un poquito más visión de largo plazo y atreverse a plantear soluciones antes de que el problema nos explote en la cara. A la gente que le apasiona el mundo de la vivienda o del mundo de la inversión inmobiliaria, obviamente vas a poder invertir para alquilar, invertir para vender, cada uno tendrá su estrategia, ¿no? Todas son rentables y se hacen bien. Pero hay una oportunidad, hay una cosa que no mucha gente conoce, que es lo de los REITs. Y es curioso porque es como que estás poniéndole el término de índice o fondo, lo que sea, a un concepto tan tangible como un piso, ¿no? Tú compras un piso y lo alquilas, muy sencillo. Inviertes en un REIT, no sabes ni dónde están las casas, ni si están con ocupas o no. ¿Cómo es esto? Me gustaría que comparáramos estos dos tipos de inversión por un experto y que viéramos hasta qué punto puede ser interesante plantear esta segunda opción tan novedosa, entre comillas, y cómo es la realidad detrás de esta moda. A ver, esto es como si... a mí me pasa mucho... yo analizo todos los martes en seminarios, por ejemplo, el oro, ¿no? Es un activo que se puso de moda cuando alcanzó máximos históricos. Y me pasa muchísimo que yo analizo el oro y les digo a mis alumnos, les digo, oye, mirad, ahora mismo estamos en una fase de consolidación, hemos marcado máximos históricos, tiene buena pinta, y siempre hay alguno que me dice, ¿y las mineras? Y oye, y las mineras que invierten no directamente en oro, sino que su negocio es la extracción de oro. Y digo, vamos a ver, si yo te estoy hablando del oro, te estoy hablando de lo que creo que va a pasar con un activo que es comprable, es decir, que puedes ir al mercado y bien a nivel sintético, a nivel
o sea, con un ETF, con un ETC, con lingotitos pequeños, tú puedes comprar ese activo. No es que no tengas esa opción. Y tú en lugar de eso te vas a la segunda derivada. La segunda derivada es una empresa cuyo comportamiento suele estar ligado al comportamiento del activo del oro. Pero Barrick Gold, que es de las más grandes, lo ha hecho fatal y el oro está en máximos. Y ahora me vuelvo al rate. Te digo, vale, yo te hablo del lo que es el comprar vivienda, del activo físico. Claro. Porque creo que va a subir de precio. Y dices, vale, y tengo la opción del rate. Y te digo, ya, pero el rate, tú lo has dicho, no sé en qué invierten. Claro. Ahí, es un conglomerado de cosas que yo no controlo. Y lo que es peor, que tiene una correlación muy grande, no con el mercado inmobiliario solo, sino con lo que hace la bolsa. Y dices, vale. Digo, vale, entonces si la bolsa sube mucho, los rates normalmente lo hacen bien. Si la bolsa baja mucho, los rates lo hacen mal. Digo, y si el mercado inmobiliario no lo hace mal, los rates, digo, sí, los rates pueden sufrir un montón. Ostras. Dices, vale. ¿Cuál es el comportamiento de las SOCIMIs? Sociedades que se dedican a la inversión. Digo, no dependen del precio de la vivienda. El precio de la vivienda está en máximos, las SOCIMIs no. ¿Y por qué? Porque puede cambiar la regulación, la parte que tienen que destinar a dividendos, lo que tienen que repartir entre los inversores. Es decir, hay otro mundo que rige eso, que es verdad que está influenciado por esto. Es como las petroleras y el petróleo. Creo que el petróleo va a subir. Me voy a comprar Repsol. Digo, ¿y no es mejor comprarte el petróleo? Si es que es igual. Si es que para un inversor puedes comprarte el petróleo sin más. Si el petróleo sube, felices. Si el petróleo no sube, has fallado en tu visión. Pero imagínate que el petróleo sube y Repsol baja, porque hay una corrección bursátil. Claro. Porque hay miedo a que la subida del petróleo desate presiones inflacionistas que obliga al BCE a dejar de bajar tipos y eso es malo para la bolsa. Digo, de repente has acertado la idea y has fallado en la implementación. Y aquí llegas al punto, probablemente uno de los puntos más bonitos de lo que es el mundo de la inversión, y es, dedicamos tantísimo tiempo a buscar la idea acertada y tan poco tiempo a saber cómo la implementamos. Yo te digo, 2006, y me dices que hay que comprar bolsa. Digo, vale. ¿Ha sido acertado? Digo, si compraste el IBEX, qué desastre. Porque no ha vuelto ahí. Jamás. Está lejos de ese nivel. Si compraste el Nasdaq, pues sí, te comiste la corrección de 2008, pero has ganado una pasta. Hay que comprar semiconductores por todo lo que va a pasar con la IA. Y digo, genial, buena idea. La idea es genial. ¿Qué compraste? ¿Nvidia o compraste AMD? ¿O compraste Intel? Porque con unas pierdes pasta y con la otra te has forrado. Qué curioso. La idea es la misma. ¿Compraste el oro o Barrick Gold? ¿Compraste plata o compraste oro? Si decidiste meterte en metales preciosos. Entonces es muy curioso porque en el mundo en el que nos movemos, todos son titulares y no se rasca demasiado. Yo me dedico mucho tiempo a rascar bajo la idea. Y es como, sí, la idea es buena, es como la condición necesaria, pero no es suficiente. Porque no me basta con encontrar qué es lo que debo hacer, sino que sé que el éxito realmente de mi retorno va a depender en qué meto mi dinero. ¿Es lo mismo comprar vivienda aquí que comprarla en Filipinas, que comprarla en Punta Cana o en Abu Dhabi? No, pues no, claro que no, o en Alemania no. ¿Hay que comprar bolsa americana ahora? ¿O es mejor comprar bolsa europea que a casi nadie le gusta? ¿O es mejor China? Esa es la pregunta que yo me hago. Saltas del titular de bolsa, que no me dice nada, comprar bolsa, digo, ¿bolsa cuál? Y me voy a la casuística concreta, porque tú cuando vas a poner tu dinero lo pones en un sitio, no lo pones en una idea. Con lo cual, céntrate en el sitio. Tú me preguntas, ¿dónde sería mejor comprar en España? Digo, donde veas que hay menos suelo. Evidentemente, capitales como Barcelona, Madrid, son candidatas a hacerlo muy bien, y luego destinos turísticos donde sabes que parte del comprador que te llega es un tío con un nivel económico más alto que el tuyo, y viene demostrado porque el 31% de todas las compraventas de los últimos meses en España se han hecho a tocateja. Es decir, tienes a la gente joven, como son mis hijos, berreando con razón porque no pueden pagar una hipoteca porque necesitan un 30% del valor de la vivienda, un 20%, antes de que les concedan
el préstamo hipotecario si es que se lo conceden, y por el otro lado tengo un tío que viene, un suizo, un inglés, un alemán que se está jubilando y que viene y que para él los precios que pagamos nosotros siguen siendo baratos, y sacan el dinero y se compran la casa directamente sin préstamo. Claro. Con lo cual dices, destinos vacacionales típicos en la costa, en zonas que sabes que tienen un gran empuje de turismo, pues creo que es una inversión muy segura. O en capitales. ¿Comprarías en un pueblo? No. Pero llevas el criterio de inversión a los fundamentos más básicos. No estás haciendo análisis de valoración. Yo no me he oído hablar de un metro cuadrado, euro metro cuadrado, no. Simplemente es sentido común. Decir, oye, pues esto parece que tiene lógica, y luego ya te pones a estudiar la promoción, el constructor, o sea, te metes un poco en el detalle. ¿A qué precio te lo está vendiendo? Si está demasiado caro. Pero lo que te lleva a hacer el primer filtrado de si merece la pena o no es casi lógica pura y dura. No somos gurús de nada. Simplemente es utilizar el sentido común, mirar lo que ha pasado en otras oportunidades, y empiezas a encontrar pues ciertos patrones de comportamiento que te dan una cierta seguridad. Y si te equivocas, para eso está el stop. En todo momento tú cortas cuando ves que las cosas no funcionan y dices, me salgo y punto. Claro. Si no pasa nada. Yo no pretendo acertar muchas más de 6. O sea, si yo hago 10 inversiones, doy por hecho que a lo mejor 3 o 4 no funcionan. Nosotros, parte de lo que enseñamos en estos ciclos de seminarios está basado en que la gente entiende que hay cosas que no funcionan. Y es importantísimo aprender que cuando no funcionan, no te tienes que resistir. Tienes que saber decir, no ha funcionado, no pasa nada. Es una de esas que no va a funcionar. Lo cierro, me lo quito de la cabeza y me centro mi tiempo en buscar otras oportunidades. Es así de sencillo. Claro.